medicina tradicional. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues antes de iniciar, pues nuevamente agradecerles a los compañeros organizadores de este seminario el que nos vuelvan a invitar a abrir el espacio para ir mostrando todos los temas que nosotros un poco hemos estado trabajando y desarrollando sobre el tema de la medicina tradicional. Y pues sí, en base a ello, pues en esta presentación, el día de hoy, me interesa hablarles acerca de 3 elementos que están alrededor de la medicina tradicional y que tienen que ver con el tema de la regulación, la cual se basa principalmente con todos los temas de legislación, tanto nacional como internacional, que tienen un importante papel para el ejercicio, la continuidad y la transmisión de los saberes de la medicina tradicional. Sin embargo, hay otros 2 elementos muy importantes, que son el del mercado, el contexto mercantil en que también la medicina tradicional se está viendo incluida de una manera muy fuerte en los últimos años, y lo que considero como un elemento fundamental para quienes estamos interesados en todos estos temas, que es precisamente el tema de los derechos de los pueblos indígenas respecto a la medicina tradicional. El tema de la medicina tradicional, desde la categoría en la que usamos, la manera en que la nombramos al decir la medicina tradicional, ya es en sí mismo un problema y un tema de reflexión, ya que como categoría es una manera en que se nombra y que es utilizada por cualquier organismo a nivel mundial, a nivel global, y lo que hace es que se unifica, se uniformiza, se homogenizan una diversidad enorme de saberes ancestrales y que cada uno de ellos tiene su propia particularidad dependiendo del pueblo, la comunidad, en la región en la cual se va a desarrollar y a ejercer. Entonces creo que con todos los términos que yo voy utilizando, precisamente quiero ir como llevando a esas reflexiones de cómo las palabras y la manera en que nombramos las cosas van a tener una importante influencia. Entonces, ¿qué son las medicinas tradicionales? Pues es una categoría que se utiliza desde diversos organismos nacionales e internacionales para englobar una diversidad de prácticas relacionadas con conocimientos que han desarrollado los pueblos indígenas y originarios, los cuales se basan pues, fundamentalmente en la observación, la experiencia y la interpretación a partir de las cosmovisiones que cada uno de los pueblos han ido desarrollando a lo largo de la historia. Pero no solamente son saberes y prácticas, sino que en realidad lo que representan es un desarrollo tecnológico bastante complejo y amplio, en el cual lo que se hace es sintetizar una relación entre el ser humano y la sobrenaturaleza. Estos conocimientos y saberes ancestrales son precisamente el resultado de una apropiación que como seres humanos hemos hecho de un complejo bien interesante respecto a elementos materiales, naturales y sobre todo simbólicos, que es lo que nos caracteriza. Si ahondo un poquito más en este complejo simbólico, es donde vamos precisamente a ir entendiendo como los elementos centrales de la medicina y las prácticas tradicionales. Este complejo simbólico está constituido por el territorio. No podemos entender estos saberes si los desvinculamos de los territorios donde los pueblos viven. Las cosmovisiones, es decir, la interpretación que hacemos de nuestra relación como seres humanos, con todos esos elementos contenidos en el territorio, pero también con todas esas entidades vivas, toda esa vida que le hemos inyectado al territorio, es decir, para nosotros no son elementos solamente un árbol, una piedra, el agua, el río, sino que los concebimos como elementos que tienen una vida que compartimos e interactuamos con ellos. También este complejo tiene que ver con las prácticas tradicionales que desarrollamos a partir de estas relaciones y los vamos constituyendo en una narrativa que constituye la memoria de los propios pueblos originarios.
Con todo este complejo simbólico, los saberes ancestrales forman parte de todos los campos de la vida humana y nuestra persistencia como especie, ya que de ellos hemos obtenido refugio, vestido, alimentación, el juego, la convivencia y por supuesto la salud. Y todos estos campos pues están marcados por los elementos que mencioné en la lámina anterior. Y junto con ellos pues hemos desarrollado toda la parte de la ceremonialidad y la ritualidad, en la cual también seguimos manteniendo ese vínculo con el territorio y la sobrenaturaleza a través de nuestras actividades cotidianas, celebraciones festivas y rituales y todos los actos de sociabilidad que mantenemos como grupos, como núcleos y con nuestros entornos. Entonces, estos saberes ancestrales, para poder mantener nuestra vida como especie, como lo había mencionado, tienen un elemento fundamental para persistir, que es precisamente el ejercicio de la transmisión. Es decir, los saberes ancestrales tienen la característica de que son enseñados, aprendidos y ejercidos de una generación a otra. Es decir, quienes los estamos ejerciendo ahora no lo hacemos en la individualidad, no lo hacemos solos, sino que para ello son conocimientos que recibimos de quienes nos anteceden, que puede ser una generación, puede ser dos o más, porque tampoco es un ejercicio unilineal del abuelo, de la abuela, de la madre, sino que es un ejercicio que vamos aprendiendo con todas y todas las personas que están en nuestra comunidad y que de ellos vamos aprendiendo, desde la cocina, el vestido, la danza, la ceremonialidad, la manera de curar, la manera de que eso que yo veo que lo hace mi demás familia, como lo hacen mis vecinos, como lo hacen los demás integrantes de mi comunidad, ahí es donde yo voy aprendiendo. Por supuesto, en el caso de la medicina tradicional como saber ancestral, tiene un papel fundamental a quienes nosotros denominamos los especialistas, que son los curanderos, los nombres que en cada uno de los pueblos se les dan y que también los ponemos en una etiqueta amplia que es el médico tradicional. Estas personas sí son especialistas porque además de conocer esos elementos cotidianos con los que se convive y se ejerce la medicina, tienen además otros conocimientos profundos que son adquiridos también por estos elementos culturales de cada pueblo y nación, que pueden ser los sueños, que pueden ser los dones, o esas experiencias disruptivas en la vida como una enfermedad fuerte que nos puede acercar a la muerte, y que es la que permite que esos dones se desarrollen y que se complementan con ese conocimiento y manejo que tenemos de nuestro entorno y de nuestros territorios. Entonces, en este sentido, pues los saberes ancestrales no podemos entenderlos sin este proceso de transmisión, porque son precisamente las maneras en las que se continúa y al mismo tiempo se va transformando con estos saberes, pero nunca dejan de ser de las comunidades y sobre todo nunca pierden el vínculo territorial y comunitario. Además de esta transmisión de saberes, necesitamos tener como bien en cuenta que estos conocimientos y relaciones que tienen que ver con los saberes ancestrales son un elemento fundamental de memoria y continuidad de los propios pueblos. Es decir, con estos ejercicios de transmisión, ceremonialidad y vínculo, es también como se ha garantizado, como una estrategia, si lo queremos ver así, la persistencia y la existencia de los pueblos originarios en nuestro país. En el momento en que estos elementos de tradición, de cultura y de saberes van perdiendo ese vínculo tradicional, comunitario, no estático, sino siempre cambiante, pero sí muy arraigado en la comunidad, también vamos viendo procesos en los cuales la identidad y la memoria de los propios pueblos se va diluyendo. Este ejercicio de transmisión nos parece fundamental para también ir entendiendo cuáles son los retos que ahora tenemos, ya que en la modernidad, en la actualidad, hay muchísimos procesos en los cuales estos procesos de transmisión se están rompiendo. Básicamente tiene que ver con la transformación y los cambios que se dan en muchas de las comunidades en los cuales
diversas dinámicas educativas, económicas, de consumos contemporáneos, de la misma tecnología que ahora está muy presente, ha generado esa ruptura. Es decir, el diálogo que se tenía para aprender, para convivir a nivel comunitario, se ha ido debilitando y a veces desapareciendo. Parece que tus imágenes no están dándose una transmisión. Sería importante que... Es que se está proyectando, pero no se cambia. A ver. Voy a tratar de corregir compartir la pantalla. Aquí ya está, ¿sí lo ves? Es que está en la de YouTube o en la de la computadora. En la de Zoom. A ver, creo que debería aparecer. Sí está. Sí, ya. ¿Le puede cambiar más? Ya está. Le cambia a una para... Ya se está viendo. Ahora tiene que ver de aquí, ¿no? Ahí sí se ve el cambio. Muy bien. Gracias. Sí. Bueno, mencionaba que estos procesos básicamente señalados por la industrialización, el mundo occidental moderno, pues tiene esa gran característica que de ver la vida, de ver el aprendizaje, la convivencia en términos comunitarios, todo se va volviendo un asunto individualizado. Y eso es un elemento muy impactante porque precisamente esta ruptura de los vínculos no es solo el que yo ya no pueda hablar y aprender de mis viejos, de mi casa, de mi familia, sino de que también eso tiene que ver con la ruptura de términos comunitarios. Al generarse esos distanciamientos, podríamos ver que entonces lo que hay es una ruptura de una generación a la otra. Es decir, lo que yo aprendí de mis padres y mis abuelos, empiezo a perder los mecanismos, las formas de convivencia cotidiana que me permiten transmitirle eso a mis hijos y a mis nietos. Entonces, ahí esa ruptura generacional, además de un impacto directo en esta transmisión de conocimientos, también tiene que ver con la ruptura de todos esos símbolos y significados que mi entorno y mi territorio encierra. Porque si yo aprendí a cuidar mi entorno, a cuidar la tierra, a cuidar los elementos y a relacionarme con ellos a partir de esa convivencia con mis anteriores generaciones, entonces mi hijo ya tampoco va a aprender ese vínculo. No solo el de con su abuela, sino el de su cerro, el de su agua, el de su vecino. Entonces, los vínculos son personales, pero son también significativos. ¿Cuáles son los riesgos aquí? Pues que cuando nosotros perdemos los vínculos, cuando dejamos de sentir que las luchas que se dan en otros lugares por el agua, por el territorio, como hay muchísimos en nuestro país, sobre todo con los megaproyectos, esas luchas en las que se dan para detener la implementación de proyectos mineros en nuestro país, cuando se dan las luchas por la defensa del agua en diferentes estados, en fin, todas esas luchas que ahora vemos que están en nuestro país, también las empezamos a ver lejanas. Y entonces todo ese cuidado del territorio tiene implicaciones en términos económicos y materiales a nivel nacional y a nivel global. Porque ya no hay necesariamente quien defienda. El vínculo se pierde no solamente para hacer una ceremonia, sino para también cuidarlo y preservarlo como un patrimonio y como una riqueza material y económica
que reditúa a otros espacios fermentados. Las prácticas se vuelven todas iguales. En el caso de la medicina, de la comida, pues entonces todos vamos comiendo lo mismo en un lugar y en el otro de nuestro país, y sobre todo las prácticas de los pueblos originarios se van convirtiendo en mercancías industrializadas, pero también en prácticas institucionalizadas. ¿Cómo lo vemos esto? Pues un poco lo que había mencionado al principio, el tema de la normatividad, de las legislaciones que existen en torno a todos los recursos y saberes de los pueblos originarios, han estado pasando desde hace varias décadas por un control bastante férreo por parte del Estado. A través de legislaciones, de normatividades que se dan, quien tiene la atribución y la potestad para decidir qué es lo que sucede en muchos de los territorios y con muchas de las prácticas de nosotros como pueblos está precisamente atravesada por la regulación de parte del Estado. Y que no es un elemento aislado, sino que el mismo Estado mexicano legisla a partir de todas ellas, aquellos lineamientos y políticas que se dan a nivel internacional y que están sobre todo marcados por los intereses del mercado. Con esto lo que se hace precisamente es que vamos perdiendo la propiedad colectiva y los bienes públicos de la nación, sino que todos estos, a través de estas legislaciones, pues van atravesando por diversos mecanismos por los cuales quienes menos disfrutamos de toda esa riqueza contenida en nuestro territorio, en nuestra cultura, somos los propios pueblos. Y que ahora los vemos, estas imágenes las selecciono precisamente porque son ilustrativas. En la primera de ellas lo pongo como un caso que vivimos en la Ciudad de México, los pueblos originarios todavía luchando por espacios colectivos como son los propios territorios y los espacios significados como los panteones comunitarios. La otra imagen pues es precisamente un foro que se dio en el Senado hace un poco más de 2 años para regular el tema del herbolario y la medicina complementaria, y los participantes pues son representantes de cámaras de comercio respecto a la herbolaria. En la imagen de abajo pues territorios indígenas devastados por los megaproyectos y las mineras, y pues todo esto pues en el caso de la medicina dejamos de perder esos vínculos, pero podemos acceder incluso a nuestras plantas, a cosas que utilizamos, siempre y cuando vengan embotelladas y reguladas sanitariamente por COFEPRIS. Esos son, me parece, ejemplos muy concretos de esto, un poco más abstracto y general que mencionamos, pero que lo podemos ver en la vida cotidiana. ¿Por qué se logra hacer esto? Y creo que también es de las cosas que me interesa mucho platicar. ¿Por qué todos estos procesos de mercado, de expropiación, de extractivismo cultural y de biodiversidad se logran hacer? Porque como mexicanos es una propuesta que me gustaría que la reflexionáramos juntos. No en balde hemos pasado 500 años en los cuales nuestra relación de indígenas nos ha metido muchísimo en la cabeza, nos ha construido un proceso ideológico bastante fuerte en todos nosotros, en los cuales esta idea de lo indígena relacionado con la pobreza, con la marginación sigue muy presente. No por nada México es uno de los países más racistas en el mundo, en los cuales ellos nos está hablando precisamente de que tenemos todavía muy presente un problema con ese origen indígena. Entonces, de alguna manera, estamos reproduciendo relaciones de poder en los cuales la relación con lo indígena está marcada por esta discriminación, el racismo y sobre todo la subordinación. No tenemos ningún problema en términos ideológicos en ver que hay procesos de mercantilización y extractivismo, pero tenemos todavía esa necesidad de volver a mirar qué es lo que ha pasado con nuestro pasado indígena. Y pues las imágenes, en este caso, que yo les quiero mostrar aquí, es precisamente qué es lo que ha pasado en términos de la medicina tradicional. En las imágenes pues estamos viendo territorios devastados en los cuales además de dejar de producirse los recursos propios, pues también conforme un territorio desaparece, un territorio deja de ser diverso,
se pierden todos aquellos conocimientos y sobre todo los recursos relacionados con la medicina tradicional. Estamos pasando por estos procesos que se hablarán más adelante, en los cuales se vuelve una espectacularización las prácticas curativas. El otro es que se pasa por procesos de capacitación por parte del Estado, en los cuales se tiene que dejar de hacer la medicina tradicional como la sabemos y hay que aprender a hacerla como lo marca el Estado. Como lo mencionaba, estos proyectos de modernidad están convirtiendo la medicina tradicional en muchos circuitos, sobre todo urbanos, en mercancías, porque existen procesos globales de integración de estos conocimientos ancestrales al mercado. El término que desde lineamientos internacionales se maneja es el de apropiación de los conocimientos a través de un supuesto aprovechamiento. Y ello, pues nuestro país no es ajeno a seguir estos lineamientos globales que están marcados básicamente por tres organizaciones, perdón. Una es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la otra es un documento firmado por México que es el Convenio por la Biodiversidad y que casi todos conocemos por el Protocolo de Nagoya, asimismo por la Organización Mundial de la Salud con sus estrategias sobre la medicina tradicional. Yo lo señalo de manera amplia porque es muy amplio y muy complejo tratar de abordar cada uno de ellos, pero muchísimas de las cosas que están pasando en nuestro país respecto a la medicina y los saberes ancestrales están marcados por los lineamientos y las políticas que estas agrupaciones están imponiendo en nuestro país y que poco a poco vemos que se va convirtiendo en legislaciones que incluso están plasmadas en las leyes generales de varias de nuestras instituciones. Aquí pongo este ejemplo precisamente en el contexto nacional, únicamente pongo dos, en el que me interesa destacar respecto a la medicina tradicional, sin ahondar en ella porque lo harán mis compañeros. La Ley General de Salud, si bien en su mandato constitucional se dice que hay que reconocer, conservar, proteger y desarrollar la medicina tradicional, cuando leemos esta Ley General de Salud, vemos que los verbos utilizados que se usan ahí y que son los que rigen la relación del Sistema Nacional de Salud con los médicos y parteras tradicionales son el de regular, orientar, usar, utilizar y aprovechar. Entonces, desde ahí vemos que precisamente esta relación se da bajo términos de subordinación. El otro es el Convenio por la Diversidad, en la cual existen más de 30 protocolos bioculturales comunitarios en nuestro país, en los cuales precisamente a través de estrategias muy complejas han logrado identificar todos aquellos recursos bioculturales que están relacionados con algún tipo de conocimiento. Tiene que ver con medicina, alimentación, etcétera, muchísimas cosas, y que bueno, están siendo catalogados aquí, y que pues una vez si el convenio por la biodiversidad se implementa, pues funcionan como una especie de catálogos para ver quién se interesa comprarlos y únicamente llegar a acuerdos con las comunidades sobre qué tipo de regalías recibirían ellos, ¿no? Yo lo pongo muy sintético, pero empecé a dar crudo, pero así es, ¿no? Esa es la realidad de este tipo de políticas que existen. Finalmente mencionaré el tema del mercado de la medicina tradicional, en el cual pues está también un auge, sobre todo en las carreras de turismo, etcétera, por lo que se denomina el turismo rural y el mercado de la salud, en la cual si se requieren incentivar en términos turísticos, pues se generan estas rutas de la salud, en las cuales tanto las prácticas curativas como los aspectos ceremoniales y rituales que conllevan estas prácticas se están convirtiendo en espectáculos de estas expresiones, que además tienen que ver con la bioprospección, es decir, la extracción de los conocimientos, y un tema también muy relevante que es el de la certificación. Es decir, los antiguos sabios, los antiguos conocedores y expertos en todos estos conocimientos, ahora para poder ser aceptados en estas rutas de turismo y poder ofrecer sus servicios al turismo como una alternativa de mercado, tienen que ser certificados, pasar
por organismos, por agrupaciones en nuestro país que se están dedicando también a certificar, como en el caso de las cocineras de la cocina tradicional, pues para que ellas puedan entrar ahí, tienen que ser certificadas por una organización de chefs profesionales, y en el caso de la medicina pues está pasando algo similar. Aquí hay un tema muy también importante de reflexionar, que quien está teniendo más incidencia en esto no es necesariamente el Estado, sino el sector empresarial, que tiene un fuerte interés en la elaboración de los productos herbolarios que se ofrecen en estos mercados, pero también en el diseño de programas de estudio y capacitación sobre el personal de salud capacitado en la medicina tradicional y que tendría las credenciales para poder ofrecer todo este tipo de servicios, y que en sí mismo se vuelve una cadena de mercado mucho más larga y que nosotros a veces podríamos ver solo un producto ofertado, pero detrás hay ya toda una cadena en la cual se ha ido incorporando a la medicina y a los saberes ancestrales. Riesgos son los temas de fondo. Creo que el riesgo es eso. Tendríamos que hablar de cuestiones medulares que tienen que ver con la soberanía nacional y que tienen que ver con reconfigurar nuestro pensamiento como mexicanos respecto a nuestra relación con nuestro pasado indígena, con el compromiso político que tenemos sobre la defensa y la conservación de los patrimonios que existen en nuestros pueblos y que se plasman en recursos ubicados en el territorio, pero también con ese cúmulo de saberes que ahora forma parte del interés del mercado. El primero de ellos es que los procesos legislativos que se dan para pretender regular y controlar la medicina tradicional son en sí mismos inconstitucionales. Es un asunto que muy poco se ha discutido respecto a preguntarnos cómo es posible que el Senado, las cámaras en nuestro país de diputados y senadores aún puedan pensar que tienen la atribución para seguir legislando y normando en torno al recurso y el patrimonio de los pueblos originarios en contradicción de la conquista de los derechos. Para terminar esa idea, no voy a leer aquí esta parte. Respecto a los pueblos originarios, precisamente el que se sigan promoviendo este tipo de procesos afecta de manera grave los derechos que ellos han ganado respecto a la autonomía y a la autodeterminación, al reconocimiento de sus propios sistemas normativos, y sobre todo es algo que yo lo digo quizá fuerte, pero es algo que realmente creo y lo defiendo y busco ejercerlo de una manera con quienes me voy acompañando en el camino, porque no lo hago sola, es que estamos traicionando esas luchas históricas en las cuales los pueblos han buscado defender sus territorios y sus recursos. Defender la medicina tradicional y sacarla de estos circuitos de mercado y de legislación que buscan extractivismo forma parte de esas luchas que se están dando por parte de los pueblos originarios. Todo este escenario es fuerte, muchas veces los compañeros igual me dicen que es a veces pesado, ¿verdad? Lo que digo. Pero creo que aquí el reto que mencionaba yo con esta ruptura histórica que tenemos que hacer de negar nuestras raíces y nuestra continuidad como pueblos indígenas, es que si nosotros reconocemos a la medicina tradicional como parte de este espectro complejo, cultural, amplio y territorial, necesitamos buscar que la medicina tradicional siga ejerciéndose desde la parte comunitaria. Estamos ante el gran reto de que todos los compañeros que ahora tienen un interés legítimo sobre recuperar esas prácticas y conocimientos tradicionales, ejercerlos y transmitirlos, tenemos que hacerlo pensando en evitar incluirnos de una manera a veces muy inocente o muy ingenua en esos circuitos de mercado. Dejar de participar en ellos a través de esa intención de certificarnos o de que sea el Sistema Nacional de Salud el que reconozca a los médicos tradicionales. Lo que necesitamos es sí aprender, sí buscar conocer esa medicina y sobre todo lo que comentábamos con una compañera, si hay quienes todavía tienen el don y por alguna razón no se había
manifestado, y si se llega a uno con personas que pueden ayudar a hacerlo, está muy bien. Solo que ahora ejercer la medicina tradicional no solo es por dones, sino que también ya es un ejercicio político muy importante en nuestro país. Formarnos como médicos, como parteras, respetar a los expertos, a los especialistas de cada una de las comunidades a partir de la defensa de los derechos de los pueblos originarios. Y entonces, así como debemos conocer las dinámicas de mercado, es bien importante que conozcamos también todo ese marco de derechos que ahora garantiza el libre ejercicio de la medicina tradicional con autonomía y autodeterminación. El convenio 169 de la OIT es un documento fundamental. El otro es la Declaratoria de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, asimismo como los artículos 2 y 4 constitucionales que tenemos en nuestro país. Junto con esos documentos legislativos es muy importante también entender las luchas de los pueblos originarios y hacer nosotros en nuestras comunidades lo que nos corresponde. Evitar, como yo mencionaba, incluir nuestras prácticas sin tener conciencia clara de la repercusión patrimonial y de recursos que tiene nuestro país. Mi invitación es precisamente a todos los compañeros, sobre todo los que vivimos en las ciudades, porque todos estos procesos de patrimonialización y de extractivismo se están dando en ámbitos urbanos. Es que si tenemos ese interés de acercarnos, antes reflexionemos en el compromiso político que tendríamos que estar asumiendo con los pueblos originarios, que son quienes crearon a través de siglos todo ese bagaje de conocimientos y que ahora forman parte de procesos y de luchas por el territorio, por los recursos y por la soberanía. Ser médicos ahora también es una acción política. Y con eso termina el día. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a la doctora Fanny, que nos ha dado un, pues muy breve, pero a bastante profundidad sobre la dinámica de la medicina tradicional, sobre los diferentes actores que están envueltos en los últimos años, que se han introducido a esta cuestión de la medicina tradicional, la dinámica propia de la medicina tradicional, la transmisión, la aplicación, la ejecución de los saberes, el contexto y todo lo que implica, ¿no?, en la cotidianidad de los actores que participan en ella. Y bueno, nos ha dejado una importante reflexión. Bien, ahora vamos a tener la participación de